Y vamos a la palabra porque quiero compartir algunas cosas sobre lo que hablamos el día miércoles y agregar algo más. Que el Señor me estuvo hablando hoy temprano sobre esto, que estábamos conversando respecto del poder creativo de la palabra declarada. Esto es lo mismo que lo que le decía recién respecto de la fe. Las cosas de Dios son cosas de fe en todo sentido. O sea, las cosas de Dios no son para analizar, no son para razonar, no son para buscar explicación. Y ojo, guarda, atento. Le está hablando a alguien que es totalmente racional, totalmente lógico, totalmente, siempre busco la manera, la vuelta. Soy muy escéptico en todas las cosas, pero eso no invalida poder tener fe. Es más, en mi caso particular, para mí, en lo personal, a mí me bendice más todavía. Porque siendo escéptico, ¿sabe lo que es ser escéptico, no? ¿Entiende lo que es eso? O sea, no le creo nada a nadie, no creo en ninguna cosa sobrenatural. Si le tuviera que hablar mal, no lo voy a hacer, pero si le tuviera que hablar mal, le diría no me como ninguna, pero como no se lo puedo decir porque queda feo, no se lo digo. Pero eso significa ser escéptico. En esa posición, siendo así escéptico, es que te digo, las cosas de Dios son cosas de fe. Y usted puede creer que Dios va a hacer todo lo que Él dijo que va a hacer. ¿Por qué? Por la experiencia de la fe y la experiencia de la palabra, de ver que Dios hace y ver que la Biblia nos muestra un Dios activo. Recuerdo mis primeros tiempos en el Evangelio, sobre esto mismo que le estoy diciendo, sobre este escepticismo y esta prueba de fe, sobre este pensamiento lógico, pensamiento racional que me acompaña desde el día que nací y entiendo que Dios me creó. Buscaba todo el tiempo el error, buscaba todo el tiempo la contradicción. Permanentemente escuchando un mensaje, leyendo la Biblia, buscaba y estudiaba solamente con una intención, con un propósito. Mire qué tipo complicado, ¿eh? Buscaba con una intención, encontrar la falla que me demostrara, bueno, esto no funciona. Gracias a eso es que puedo darle totalmente testimonio que realmente sí funciona. Y le vuelvo a lo que le dije al principio, el poder creativo de la palabra declarada. Hable y lo va a ver. Crea y hable lo que crea. Crea en Dios y en su palabra y crea las cosas que Dios le tiene que decir. Las cosas puntuales, generales o globales que Dios tiene para decirle. Dios tiene para usted una palabra personal. Dios tiene para usted una palabra, se dice, lo habrá escuchado seguramente muchas veces esta expresión, una palabra rema. Rema es una palabra del griego que significa precisamente acción, es el verbo activo. Dios tiene para usted una palabra activa, personal, única, exclusiva, distinta a la que tiene para mí, que tiene que ver con su familia, que tiene que ver con su trabajo, que tiene que ver con algo profético sobre su vida, tiene que ver con qué quiere Dios con usted. Yo no sé si usted es de esas personas complicadas como yo y le pregunta a Dios cosas raras. ¿Le preguntás cosas raras a Dios, Miriam? Sí, viste, yo sabía. Por eso te señalé a vos, porque vos todo de las mías. Y un día hace muchos años, un día le pregunté a Dios, Señor, ¿qué querés de mí? ¿Qué tenés conmigo? ¿Para qué me vas a usar? ¿O para qué me querés? En cierta manera, por decir así. Hace muchos años, en serio, hace casi, lo que le estoy diciendo fue hace aproximadamente unos 27, 28 años. En ese momento Dios me habló puntualmente, exactamente, con dos cosas. Me habló con algo al corazón y me habló con una palabra. No le voy a decir ninguna de las dos cosas porque son mías. Y justamente de eso se trata. Dios me habló una palabra, un rema para mí, que es mío, que si yo te lo cuento vas a decir, ah, mira vos, qué buena palabra. Pero no te va a causar nada porque es para mí. ¡Ay! Me asusté. Sin embargo, hay algo que es para vos. Por eso tenés que buscar en Dios, preguntarle a Dios, examinar en Dios qué es lo que Dios tiene con vos. Y más allá de esa palabra específica, activa, directiva, de esa palabra rema, está la palabra global, que es lo que Dios tiene para todos, en forma general. Dios quiere, por ejemplo, bendecirte. Dios quiere prosperarte.
Dios quiere usar tu vida. Dios quiere, y lo dije el miércoles, Dios tiene un propósito con vos y ese propósito lo va a cumplir. Dios quiere que seas luz, Dios quiere que seas ejemplo, Dios quiere que vos seas una vidriera ambulante. Eso es general, eso es para todos. Entonces busquemos qué es lo que Dios tiene para mí en lo particular. Ahora, de la parte que es el para todos, de la palabra global, tenemos que activar esa palabra a través de la fe. Dios dice que me va a prosperar, yo creo que me va a prosperar. Dios dice que me va a usar o bendecir, yo creo que me va a usar y bendecir. Y actuar en la manera, en sintonía con eso. Si Dios dice que me va a prosperar, empiezo a planificar. No empiezo a gastar a cuenta, pero empiezo a planificar, empiezo a idear, empiezo a preguntar un negocio, una inversión, un trabajo. Empiezo a preguntarle a Dios estrategias, formas, maneras. Dios dice que me va a usar para predicar, empiezo a investigar más en la Biblia, empiezo a conocer, a estudiar un poco más. Fe, acciones de fe. Hoy leí justamente un cuento sobre eso, que decía, en un pueblo X, es un cuento, no es real, en un pueblo X desconocido, 20 personas se pusieron a orar. Había sequía en el pueblo. Entonces se juntaron los 20 en la plaza del pueblo para orar, para que lloviera. Pero de los 20 que se juntaron para orar, un nene fue con paraguas, el resto no. Entonces decía el cuento, terminaba diciendo, ese nene tenía fe. Los demás solamente iban a hacer un poco de rostro poniéndose a orar. Ese nene creía que esa oración se iba a activar y que iba a pasar lo que le iban a pedir a Dios. Usted crea que así será y ponga en ejercicio la palabra.